Ya estamos en vivo transmitiendo para nuestro querido público. Hola a todos, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo les voy a presentar. Mi nombre es Jorge Luna, investigador del Centro de la Cultura Plurinacional, y estamos transmitiendo una nueva sesión de Investigarte, espacio de análisis e investigación artística del CCP. Con nosotros está Tatiana Fernández acá, que ha aceptado amablemente nuestra invitación. Ella es profesora adjunta del Departamento de Artes Visuales del Instituto de Artes de la Universidad de Brasilia. Es formadora pedagógica de profesores de arte y tiene un interés en sus investigaciones sobre temáticas estéticas decoloniales, arte participante, proyectos pedagógicos en el arte y metodologías de investigación y enseñanza basadas en el arte. Así que es un placer tenerte con nosotros. Tatiana, un saludo allá hasta Brasilia. ¿Cómo estás? Gracias, Jorge. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí a distancia con ustedes. Bien, gracias. Esperando que todos estén bien de salud. Perfecto. Allá, Tatiana, allá son las 7:20 de la noche. 20. Eso. Bien, comentarles a nuestros amables espectadores, internautas, que por una cuestión de bajada de la señal hemos retrasado un poquito el inicio del programa. Les pedimos su comprensión y ahora entramos con todo a nuestro tema, que tiene que ver con los espacios y prácticas de arte desterritorializados. Y es un tema que hemos venido conversando contigo, Tatiana, hace más de un mes ya que venimos dando vueltas a esta cuestión respecto de el concepto de desterritorialización. Acá, para darte la palabra, me gustaría enmarcarlo. ¿Qué significa desterritorialización? Para que sepamos de qué estamos hablando. Bueno, nos estamos basando en este concepto propuesto por filósofos franceses en la década de los 70, Gilles Deleuze, Félix Guattari. Particularmente vamos a tomar la visión de Félix Guattari en su libro Caosmosis, que lo hemos compartido por nuestra página. Y el concepto es sencillo. Si pensamos en un territorio, una territorialidad, la desterritorialización es cómo salir de ese lugar, primero. Hallar una línea de fuga del lugar. Es, en otras palabras, el acto por el cual un objeto, una acción, se desnaturalizan de su lugar de origen para emplazarse en un nuevo lugar, en otro lugar. Y esto involucra un cambio, una transformación de códigos, de codificaciones, etc. Entonces, comencemos, querida Tatiana, teníamos punteado más o menos un primer punto que nos interesaba hablar, que era el de la pregunta, ¿qué es el arte? Cambiarla por la nueva pregunta, ¿qué le hace el arte a la vida? Bien, gracias, Jorge. Gracias. Sí, de este punto yo quiero partir de una reflexión de los espacios de imposibilidad del arte, porque cuando nos preguntamos qué es el arte, pensamos cuándo es posible el arte, cómo es posible el arte, ¿no? Y cuándo es, entonces, si hay una posibilidad de arte, hay también una imposibilidad. ¿Qué es lo que no es arte? Esa pregunta nos lleva también a qué es lo que no es arte. Es posible, y ahí nos trae la reflexión de, es posible pensar hoy, con todo lo que nos sucede, no solo con lo que está sucediendo ahora, sino en los últimos años, en las últimas décadas, pensar que el arte que solo se reduce a ciertos espacios y a ciertas prácticas que son reconocibles como arte, porque esa es la pregunta moderna, ¿no? ¿Qué es el arte? Y hay un movimiento justamente, sale de ese territorio para entrar en otra pregunta, porque también una cosa que es interesante de Jacques Rancière, que dice que la creatividad es hacer las preguntas
completamente equivocadas para tener otras respuestas, porque si nos seguimos preguntando las mismas cosas, no hacemos nada más que dar vueltas, ¿no? Entonces, esa pregunta de qué es el arte se ha desgastado. Y tiene obviamente sus respuestas, porque hay un sistema del arte que determina lo que es el arte. ¿Y qué tal si nos preguntamos qué es lo que el arte hace a la vida? Si pensamos en eso, estamos moviéndonos en otro terreno y estamos empezando o sea, ahí podemos entender que hay otras posibilidades dentro de las imposibilidades del arte. Y eso me recuerda mucho a Bolivia. O sea, eso tiene que ver, esa pregunta que yo hago, sobre los espacios de imposibilidad del arte, dónde es imposible el arte, en qué circunstancias es imposible el arte, para quién es imposible el arte, tiene que ver con Bolivia. También tiene que ver con otros lugares, otros países, otras naciones, otras culturas, evidentemente, pero particularmente mi pregunta parte de esa experiencia, de esa relación con los espacios y las prácticas en nuestro país, donde el arte es un concepto y una práctica, se da en espacios y se afirma a partir de un pensamiento moderno occidental. No es otra cosa, y es específicamente, ¿no?, moderno y occidental, porque ni siquiera es anterior a la modernidad. Lo que pensamos del arte hoy, como lo concebimos el arte hoy, ni siquiera es anterior a la modernidad, es moderno y occidental. Entonces, ¿dónde están esos otros? Quiere decir que el resto del mundo no hace arte, nunca hizo arte. Cuando se ve el arte de los pueblos indígenas o de otras culturas antiguas, siempre hay un capítulo aparte, como si eso fuese otra cosa, ¿no es cierto? El mismo Ticio Escobar también prefiere llamar de arte indígena a llamarlo pero él ve que tiene la misma potencia del arte contemporáneo, el arte indígena tiene varios textos sobre eso. Entonces, a mí me parece que uno de los puntos que los latinoamericanos necesitamos preguntarnos es sobre esos espacios de imposibilidad. Por ejemplo, ¿es posible que haya arte en la frontera entre Bolivia y Perú, por ejemplo, en un poblado así, un pueblito chiquitito de 30 personas? ¿Existe el arte ahí? ¿Lo podríamos entenderlo así? ¿O tendría que venir un artista que viene del sistema del arte para que exista arte en el momento que ese artista o esa artista viene a ese espacio a traer? Por eso pensamos mucho también el de llevar la cultura, el de traer cultura, el de llevar arte, porque partimos del principio de que no hay arte en esos lugares. Entonces, ese es el punto, por eso es que ese moverse hacia la pregunta, ¿qué hace el arte a la vida? Porque creo que en esa pregunta hay mucha más riqueza para explorar esos espacios de imposibilidad y plantearse otras formas de pensarlo, ¿no? Y que eso también cambie la concepción occidental del arte, ¿no? Y muchos artistas occidentales están pensando eso también, ¿no? Ese es el primer punto. Y este punto está relacionado. Sí, dime. Sí. Y estos espacios de imposibilidad, ¿hay una topología de estos espacios que se ha planteado teóricamente? ¿O es como una hipótesis para fomentar la creatividad, digamos? Claro, ¿O podrías dar unos ejemplos, quiero decir? Es una hipótesis y una hipótesis de protesta, ¿no? Un espacio de desobediencia, un espacio de desobediencia realmente, en el sentido de la desobediencia a la policía del arte, ¿no? Y ahorita voy a traer un ejemplo, pero desobediencia a la policía del arte en el sentido, como Rancière también apunta, hay una policía del arte, que policía el arte, porque
esa policía del arte determina verifica las normas, las reglas que determinan aquello que es arte. Para Rancière el arte es aquello que tiene un alto grado de visibilidad, una fuerte visibilidad, ¿no? Tiene que ser visible, pero además de tener este alto grado de visibilidad, tiene que presentarse como arte. Tiene que presentarse como arte. Si tú haces un performance fuera de la galería, en fin, si haces algún trabajo artístico, alguna obra, algún artefacto artístico, reclamas que la sociedad lo reconozca como arte. Y ahí es el punto, como arte, porque es fácil reconocer una pintura, inclusive una pintura puede no ser arte, y las personas simplemente porque es pintura y está enmarcado va a decir es arte. ¿Por qué está dentro de un marco? Porque esa es una de las reglas del arte, es que tenga un pedestal o que tenga un marco, que esté en un lugar específico, que tenga un estatus específico, y que tenga principalmente una firma, un reconocimiento de una singularidad allí, ¿no? Y eso, por ejemplo, trae problemas, por ejemplo, con el arte de los aborígenes australianos, que sus pinturas se están vendiendo, en el Sotheby's, se están vendiendo en grandes galerías, hay galerías específicas para eso, son cuadros carísimos, pero ¿qué pasa? Que ellos no pintaban con óleo acrílico, ellos pintan, ¿no? En primer lugar, hacen pinturas, estos grupos, estas comunidades hacen pinturas con arenas que vienen de sus sueños, hacen las pinturas en arenas y y eso está escrito en todas partes, que sucedió lo mismo con artistas haitianos. Viene un occidental y mira eso y dice, wow, esto es arte, lo vamos a poner en la pared, vamos a usar tintas y en vez de usar arena efímera que no se puede agarrar, que no se puede vender, lo vamos a poner en tela, en pinturas, ¿no? Y así se ha hecho, pero no bastaba eso, había que alguien tenía que firmar, porque dentro del sistema tiene que haber una firma. Entonces el representante de la comunidad firma, porque ellos no firman. Entonces, si se deturpa de alguna manera para que para que se vea como arte, se lo saca de su espacio propio y es como si no reconociéramos lo que está siendo hecho como arte, solo reconociéramos como arte aquello que va a la galería, que tiene una firma y que es comercializado por el sistema del arte. Me parece una contradicción enorme que hay ahí, ¿no? Lo mismo ha pasado con el arte haitiano. Entonces, digo, esos espacios son imposibles, ¿no? Y a mí me ocurre que en Bolivia, por ejemplo, también en México y en otros lugares, me acuerdo que vi la marcha del silencio de los pueblos zapatistas en Chiapas, es de una fuerza, bárbara, ¿no? Y cómo no reconocer eso como una manifestación de una fuerza poética inmensa, que no es, ese pueblo no lo hace como arte, porque no hay una relación como arte, pero eso, ¿entiendes? Es eso lo que yo me pregunto, esos espacios imposibles. No se trata obviamente de colonizarlos y ponerles una etiqueta de arte, justamente no es eso, no es ponerlos como arte y que aparezcan en la galería, pero ampliar nuestra propia mirada a lo que vemos como arte. Porque no se trata tampoco de cerrar las galerías o de no reconocer lo que está en las galerías, no se trata de negar una cosa, sino de ampliar nuestro campo de nuestra perspectiva de entender el arte, ¿no? Y ahí por eso la pregunta, ¿qué hace el arte a la vida? Yo creo que esos dos puntos son bastante importantes para pensar ese arte desterritorializado. Claro, y me da pie para reflexionar acá
pensábamos pongámonos en el urinario de Duchamp, él lo Ujú. presenta sin firma, con un seudónimo, ¿no? De Eric Muth, en Ajá, 1917. sí. Lo que él hace es desterritorializar un objeto que pertenece al baño para reterritorializarlo dentro de una galería de exposición. Ajá, Lo- Ahí lo interesante, bueno, claro, bueno, lo que pasa ahí es que reterritorializa en el espacio estético, artístico, algo que es propio de la vida cotidiana. sí, sí, lo lleva ahí, hace esa Pero operación. ahora ajá, claro, y dentro de la sala, el urinario como objeto, al que le llama la fuente, ya Ujú. puede ser un dispositivo de narración de otras historias que en un baño no podría narrar. Sí, Entonces, estamos de sí, acuerdo, sí, digamos, en que el espacio es un contexto de narración en última instancia. En tu claro, ejemplo, la frontera Perú-Bolivia sería otro contexto de narración. claro, claro. Y obviamente lo que suceda en ese lugar que pueda ser artístico, seguramente uno reconoce, porque los artistas muchas veces vemos algo y decimos, eso es arte. Y las personas nos miran así, ya, o sea, ok, pero es arte. Porque existe, él pulsa en la vida de las personas, pulsa en el mundo entero, pulsa todo el tiempo, en todas las circunstancias, hasta en las más horrorosas muchas veces, ¿no? Eh, la fuerza poética. Y ahí la fuerza poética como una fuerza no humana también, ese es un último punto también de tocar, porque no humana, porque también me parece como Dennis Atkinson, que es un profesor de arte, me encanta su trabajo, sus reflexiones, sus investigaciones, porque él observa que en el campo, ¿me ves? Se perdió la imagen. Acá estoy, Él no te preocupes. observa que, Así te digo. ya, él observa que no es el artista, no es no es el poder del artista que trae la fuerza del arte, sino al contrario, la fuerza del arte que trae, que crea, potencializa al artista. Eh, Cuando el artista tiene experiencias desde pequeño, desde pequeña, tiene experiencias estéticas, esas experiencias están alimentando un potencial artista. No es que él nace con un don, con una capacidad, no, pero tiene una sensibilidad para sentir todo eso y eso lo transforma eh, con fuerza, ¿no? Y le da una potencia. Entonces, muchas veces pensamos que es el sujeto artista en esta concepción moderna occidental del artista que firma y tal, está muy centrada en el sujeto del arte que hace objetos maravillosos y no importa lo que haga el artista, solo porque es de un artista lo veneramos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la firma de Picasso en una servilleta, esas cosas son, esos son ejemplos claros de cómo en la modernidad está sobre el sujeto del arte. Él es el que es la esencia de la sociedad, artística de la sociedad, la esencia poética de la sociedad, él es el que trae todo eso, ¿no? Y por eso es que es admirado y tal. Pero Ujú. no pensamos que el arte también ocurre por él mismo, como objeto, como por ejemplo, el propio urinario o la misma Mona Lisa. Cuando Leonardo hizo la Mona Lisa, él no podría imaginar que se convertiría en un ícono o los autorretratos de la Frida Kahlo.
que muchas veces van cambiando tanto, o sea, van convirtiéndose en íconos tan usados que van perdiendo su relación con aquello que era originalmente su objetivo o su intención. Entonces el objeto, él solo cobra vida, ¿no? Y cobra su propia vida y tiene su propia relación con las sociedades. Las sociedades también tienen su propia relación con esos objetos y esos objetos se independizan del sujeto artista en realidad. Pero en la modernidad trae mucho ese énfasis sobre el sujeto artista. Y es importante ver que esa relación entre sujeto y objeto, ¿no? Y Claro. ahí viene este punto de Guattari también, que él ve los eventos artísticos como máquinas desterritorializadoras. ¿Por qué máquinas? ¿No? ¿Por qué máquinas? Porque es un punto, ejemplo de esto Tatiana, es... perdón un sí, segundito, te interrumpo. Antes de que pasemos a nuestro siguiente punto, que sería sí. el de los eventos artísticos, ¿no? Como máquinas desterritorializadoras. Ajá. Quiero recordar a los amables internautas que nos están escuchando, que nos están siguiendo, que puedan ir anotando sus preguntas en nuestra página de Facebook Live, porque nosotros las vamos a ir pasando a Tatiana ya cuando pasemos a la ronda de preguntas. Así que Súper. solamente era eso, Tatiana, por favor, seguimos. Sí, bien. Entonces, la idea del arte como una máquina, y ahí por eso que tiene que ver con la pregunta, ¿qué hace el arte a la vida? ¿No? ¿Qué hace el arte a la vida? Es una máquina que te saca de tu lugar y te desterritorializa el sujeto, o sea, el sujeto, cómo él piensa, se mueve, cambia de lugar, piensa de otra manera. Y eso está dado en la historia claramente, ¿no? El propio Renacimiento, la modernidad, las obras de los artistas van cambiando esa sociedad también, ¿no? El propio arte, independiente de lo que el artista muchas veces quiere, va cambiando la sociedad. O intencionalmente o independiente también del artista, ¿no? Porque tiene su autonomía, siendo el arte no siendo humano, ¿no? Ese es el punto de Rancière también, y de los filósofos que tienen Object Oriented Ontology, que es la ontología orientada al objeto, ¿no? Que el objeto es independiente. Exacto, que el objeto es independiente de tu pensamiento en realidad, ¿no? No necesita el ser humano para que exista, ¿no? El ser humano no necesita pensar el objeto para que el objeto exista, él tiene su propia vida, su propia relación con el mundo, pero esa relación con el mundo establece también una relación entre el sujeto y el objeto. El sujeto artista cambia el objeto y el objeto arte cambia el sujeto artista. Entonces es una relación de intercambio y de interconstrucción. Y ese es el punto de las máquinas de Guattari. Cuando él habla de los ensamblajes maquínicos, cuando habla de esos ensamblajes entre los sujetos y los objetos. Ahora también es importante ver que eso tiene que ver con esos espacios también de imposibilidad nuestros en Bolivia, cuando hablamos del arte en Bolivia. Porque pensamos en nuestra cultura, nuestra cultura es muy ligada a la tradición indígena de todos los pueblos indígenas de América, no solo nuestro, de todos los pueblos indígenas, de que los objetos también son sujetos. O sea, es un animismo también, ¿no? Hay un animismo ahí, de que esos objetos también son sujetos, que esos sujetos también nos cambian. Entonces, ver el arte como un sujeto,
Thomas Mitchell, que escribe, que estudia sobre los estudios de cultura visual, él trabaja sobre los estudios en cultura visual. Él tiene un libro que se llama ¿Qué es lo que las imágenes quieren? What do images want? ¿Qué es lo que las imágenes quieren? ¿No? Y él dice, siempre hablamos de las imágenes en la cultura occidental como si fueran objetos, pero si tú le pides a un occidental que haga huecos en los ojos de la fotografía de su madre, nadie lo va a hacer. Nadie va a hacer dos huecos en los ojos. O sea, si tú tienes la fotografía de tu madre, no le vas a meter dos huecos en los ojos, ¿no? A menos que sea súper perverso. Pero o vas a destruir la foto de alguien que quieres destruir, o vas a besar la foto de alguien que amas. En fin, en realidad estás animando el objeto. Animamos los objetos y nuestra relación, en nuestra cultura, esa relación es bastante intensa. Entonces, nosotros estamos, yo creo que tenemos que tener más cuidado, más observación en nuestra propia cultura, en aquello que el arte hace a nuestra cultura, el arte como entendido de una forma ampliada, obviamente, de una forma amplia, de una forma más amplia que la del concepto occidental moderno, para entender estos ensamblajes entre objetos y sujetos, entre el ensamblaje, por ejemplo, entre las fiestas del gran poder, por ejemplo, con nuestra relación de cómo entendemos el mundo o nuestra relación con, por ejemplo, los diablos de la diablada que van a la iglesia a confesarse, ¿no? Eso me parece fantástico, ¿no? Son cosas que no existen, que no son posibles, esos espacios no son posibles en el Occidente, pero sí son posibles en nuestro contexto. Y eso son, si tú le preguntas eso a un católico bien occidental, no, para él ese es un lugar de imposibilidad dentro de la religión, pero para nosotros sí. Ese lugar existe y es posible. Entonces hay muchas cosas posibles en nuestro contexto y me parece que es importante que los artistas bolivianos estemos muy atentos, tengamos más atención en esos espacios de imposibilidad del arte como tal, del arte entendido como tal, y eso también nos lleva a pensar cuál es el papel también de los espacios de exposición, cómo es la cuestión de la mediación también, ¿no? Cómo abordamos estas Se te fue un obras, poco cómo la señal, me parece. abordamos todo. ¿Aló? Jorge ha desaparecido. Mientras él vuelva, voy a estar un poco avanzando con el otro punto. A partir de esta idea también de estos eventos artísticos como máquinas que nos sacan del lugar, máquinas porque son ensamblajes entre sujetos y objetos, ¿ya? Cuando decimos máquinas, o sea, cuando Guattari dice máquinas, no se está refiriendo a las máquinas exactamente, porque considera también a los sujetos como máquinas, partiendo de la idea del biólogo Maturana, Humberto Maturana, el biólogo chileno, de los sistemas autopoiéticos y los sistemas alopoiéticos. Los sistemas autopoiéticos son aquellos que se reproducen a sí mismos, como los seres vivos que somos nosotros, y los sistemas alopoiéticos son aquellos que reproducen otra figura que no es uno mismo. Entonces, los alopoiéticos son las máquinas, que hacen otras cosas que no son a sí mismas. Ya los seres vivos son autopoiéticos. Pero Guattari observa que inclusive las máquinas son autopoiéticas. Cuando él recuerda, por ejemplo, la herradura del caballo, que es una herramienta, pero que es también es un objeto, pero es que es un objeto que cambia sujetos, cambia una sociedad, porque la herradura está ligada al caballo, que está ligado al caballero. El que monta el caballo
Y el caballero, la figura del caballero es una figura que cambia socialmente, o sea, trae un cambio social en la cultura occidental, obviamente. Pero esa es una máquina, porque es una unión entre el sujeto, el caballero, el caballo y eh, la herradura. Yo pienso en eso en los automóviles hoy, ¿no? Cuando las personas se ensamblan a su máquina, a su auto, porque el auto, se reconocen en su auto y su auto los reconoce a los sujetos, tanto es que se parecen mucho inclusive, ¿no? Como los animales también que se parecen con sus dueños, en fin, estos ensamblajes y también pensando mucho en las tecnologías, hablábamos mucho con Jorge estos días de las tecnologías, ¿no? De estas cosas a distancia y todo lo demás, de que estos espacios tecnológicos, convirtiéndonos en otras cosas. A partir de estas tecnologías, que querramos usarlas o no querramos usarlas, aunque nos den rabia o no nos den rabia, aunque nos parezcan fantásticas o nos parezcan terribles, estamos ensamblándonos a ellas y eso va a crear otras formas de pensar, otras formas de ver, etc. Y estos ensamblajes con las tecnologías también crean otros espacios que pueden ser, que en algún momento fueron imposibles y que hoy son posibles también, ¿no? Pero que a eso se refiere como máquinas desterritorializadoras, cuando Guattari habla de eso. Y ahí vamos a la cuestión, al último punto, que es la formación, cómo formamos en esas circunstancias, en esa perspectiva de lo que vivimos nosotros en América Latina, en Bolivia especialmente, cómo formamos nuestros artistas, ¿no? Los formamos con estas, Jorge, volviste. Es que a veces no te Sí. veo y pienso que... No, no te vas a preocupar, hay algunos bajones en la señal, hay algunos Ya, bajones, yo sigo hablando. pero te Ajá, estoy ya, escuchando. perfecto. Eh, ¿Cómo formamos estos artistas, no? Si en los modelos, en el modelo moderno y occidental y colonial, además, colonial porque nos obliga, como obligaron a los artistas aborígenes australianos, a transformar su trabajo en otra cosa para satisfacer el mercado artístico y el sistema artístico occidental. Hubo una entrevista aquí varias veces he visto esa entrevista, inclusive en congresos y todo, de una investigadora aquí en el Brasil, que es del área de sociología y que ella investiga estos asuntos del arte en australiano. Y ella en una entrevista dijo, le preguntaron, ¿y nuestros indígenas aquí en el Brasil no podrían ser vendidos así en el campo artístico, así en el sistema del arte, no podrían? Sí, dice ella, pero lo que faltaría es que pasen pues sus pinturas a tela o acrílico para que sean, ¿no? Reconocidos como arte, y eso me choca a mí, me violenta a mí, porque es como una coacción para inserirse dentro de la policía del arte, ¿no? Te están policiando, tienes que hacer así, Ujú. tienes que hacer así, para que sea el arte. Entonces, me parece que es importante desobedecer a nosotros desobedecer y observar más esto que sucede en nuestro propio espacio y cómo sucede, ¿no? Entonces, observar nuestros propios ensamblajes, cómo nos Hay ensamblamos con una nuestro medio. Mm. ensamblajes. A ver, este término de ensamblaje, Tatiana, porque estamos hablando de esto nos venía del punto respecto de las máquinas que Ajá. plantea Guattari. Quizá Uh-huh. podemos, digamos, explicar como paréntesis que el concepto de máquinas de arte, máquinas artísticas que maneja Félix Guattari, tiene que ver con una oposición a la idea de representación, porque Sí, digamos, exacto. si el teatro sería la figura de la representación,
puesta en escena. La máquina sería como la fábrica, un lugar de producción, no de Sí, representación. Es decir, de hacer, de ensamblar, también es una de sus acciones. Y esto es en realidad unir único. elementos que no son iguales, ¿no? Heterogéneos para darles un sentido. Sí, y que además en que las diferencias entre sujeto y objeto se desvanecen, ¿no? Porque en esos ensamblajes, en un momento eres sujeto, en otro momento eres objeto. Eh, y haces parte de esa, les contaba aquí que parte también de un poco Guattari habla de la idea de las máquinas, de los sistemas, ¿no? Que son máquinas, sistemas autopoiéticos y los sistemas alopoiéticos, de, que trae de la biología, ¿no? Maturana trae de la biología. O sea, los sistemas autopoiéticos como sistemas que se autocrían y los sistemas alopoiéticos que crían otras cosas diferentes de sí mismas. Y para él, todos son sistemas autopoiéticos porque las propias máquinas también se crían a sí mismas, como por ejemplo la máquina fotográfica que viene desde la cámara oscura hasta las cámaras ahorita con las que estamos usando, por ejemplo, ¿no? Y ella misma tiene su propia genealogía, tiene su propia historia colada a nuestra historia, ¿no? Colada a la historia humana y nuestra historia también está colada a esa máquina de tal manera que se crean estos ensamblajes en los que y hablábamos de las tecnologías, ¿no? Que las tecnologías también hacen parte de estos ensamblajes maquínicos eh, que, en los que es difícil separar una cosa de la otra, ¿no? Difícilmente si separas el caballero del caballo, de la cultura del caballero. Son construcciones que se van concretizando. Y también eh, de las de lo que pensamos como sociedad, ¿no? También, eso también como una máquina, ¿no? Porque también no es solo lo físico, que es una máquina, sino también el lenguaje, cómo nos comunicamos, todo eso también trae, ¿no? Nos trae eh, formas de pensar, cambia nuestras formas de pensar y nos Exacto. puede desterritorializar. Entonces Ahora, serían ese, sí. sí quería decirte, aquí en este contexto, ¿por qué hemos tomado este tema? Quería puntualizar la relevancia que tiene para este momento. Todo esto puede parecer como ideas abstractas en algún momento y en realidad Uh son -huh. plenamente prácticas, ¿no? Por ejemplo, Sí, desterritorializar estaríamos hablando de desfigurar un poco, de deshacer, de reordenar la imagen que nos hemos hecho del artista y del espacio sí, artístico. sí, Como tú decías, el artista todavía, todavía tiene esa imagen mayormente a nivel público, popular, de esa genialidad subjetiva única, que es el sí, punto de inicio de una creación sí, nueva, innovadora, que por tanto él firma con esa subjetividad, esa creación, y él debe ser considerado especial, porque además sí, hace algo que el común de los ciudadanos no puede hacer. sí. Y, Sin y considerar es, todo y lo que es hay alrededor de él, ¿no? Además, todo lo que se ha construido alrededor de él. En fin. sí, y que expone su trabajo en un espacio perfectamente acondicionado para exponer ese su trabajo y aislarlo de la realidad cotidiana, porque es lo que llamamos Sí, el cubo blanco, la sala museal. Entonces, ahora que no podemos entrar a la sala, es decir, vivimos en cuarentena, vivimos tiempos de más bien abrir, salir del espacio cerrado. uh -huh. Entonces, nos interesa mucho pensar la desterritorialización del arte y del artista, Sí, sin que esto sea simplemente decir, ok, vamos a hacer exposiciones virtuales, por ejemplo, que es la primera claro, medida que se ha claro. tomado, ¿no? Pero de ahí hay que ir Claro. avanzando y Sí, posiblemente pensar de sea un otra manera, ¿no? retorno,
Sí, posiblemente sea un retorno a otras prácticas que hemos tenido de artísticas hace muchos años, el arte en la calle, en otros formatos de arte en la calle, y cómo el artista se involucra con otras prácticas que no son artísticas, Sí, ciudadanas, sí, sí, ¿no? sí, sí. Y Creo que es un pensar, punto. pensar en esos lugares también imposibles, como por ejemplo, sí, eso es un ejemplo así, solo para puntear, ¿no? Porque es una hipótesis, pero, ¿no? Eh, lavar los platos, ¿no? ¿Puede ser arte? Eh, ¿Por qué las mujeres que lavan platos podrían ser artistas? Porque eso de hacerse preguntas completamente equivocadas para desterritorializar, ir para otro lugar, o sea, moverse completamente para otro lugar, hacer las preguntas desde otro lugar, desde otra perspectiva, para encontrar, esta creatividad. Y para Rancière eso es desobedecer, ¿no? Y ahí está la cuestión del arte, en la desobediencia, ¿no? La desobediencia de esos lugares. Por eso es que el arte se mueve tanto, por eso es que no vale la pena preguntarse qué es lo que es arte, porque el arte se mueve. Y se mueve y es vivo, ¿no? Es cambiante. Y por eso la pregunta más adecuada sería, ¿qué es lo que el arte hace a la vida? Y ahí también la pregunta que también me interesa mucho y sé que interesa mucho a muchos artistas bolivianos, que es la formación del artista boliviano, ¿no? Que o tiene que ir o va afuera, al extranjero, a estudiar, porque en esos lugares se hace arte y muchas veces el artista también va afuera a vivir para hacer arte, el artista latinoamericano en general. Como Luis Kamnitzer tiene maravillosos libros sobre eso, eh, pero no pensamos que eso estamos Mm, pensando porque estamos en el mismo pedagógicos. territorio, ¿no? Estamos en el mismo territorio de siempre, entonces pensamos en ese sentido siempre, pero no pensamos en esa formación de otra manera. Y está apareciendo ahora lo que se está llamando de metodologías de investigación basadas en el arte, que cambia mucho la concepción de artista y eso parece que es una transformación y espero que sea una transformación tan grande, algunos piensan, como Jan Jagodinsky, que es una transformación tan grande como la que sucedió en el Renacimiento para el arte, porque el artista hoy empieza a verse como un investigador neto, un investigador del mundo, pero que tiene metodologías de investigación muy diferentes de la ciencia, que no, inclusive usa metodologías de la ciencia, pero en un propósito diferente. Y en ese campo construye relaciones poéticas con el mundo, para las sociedades, ¿no? Y construye mundos posibles. Guattari se pregunta justamente en ese séptimo capítulo, que es el de los mejores capítulos de Caosmosis, se pregunta si una aula podría funcionar, podría operar como una obra de arte, ¿no? Y eso es para mí, Una aula de enseñanza. ¿qué? Una aula de enseñanza de un colegio o de un Sí, instituto de una arte. clase de un colegio, no una clase de un colegio. Si un profesor de ¿Ya? colegio puede hacer arte dentro de su, claro que puede hacer arte. O sea, si cambiamos nuestra posición, es posible pensar que existe, y existe, o sea, si ves, existe, solo que obviamente no es el arte del sistema del arte, no es el arte como tal, no está en un lugar reconocido, no está en un territorio desconocido, pero cambia la sociedad, estéticamente la transforma, ¿no? Como sucedió los regalos de, de Froebel, que son del siglo XIX, es el inventor del kindergarten, y sucede que estos regalos eran como son los juegos educativos de hoy, de maderitas y unos cubitos,
unas esferas, figuras geométricas, varias cosas que los niños jugaban con eso y a partir de esos juegos se enseñaba, él enseñaba cuestiones de la sociedad, sobre las casas, la forma de la sociedad de vivir, sobre cuestiones estéticas para construir figuras con estos y también matemática. Y a partir de esos mismos juegos, todo eso, adivinen quiénes estuvieron en el kindergarten. Cuando vas a ver, estuvo Frank Lloyd Wright, el arquitecto Frank Lloyd Wright, jugó con esos cubitos y sus construcciones son esos cubitos. Paul Klee jugó con todos esos juegos de Froebel y sus obras son esas figuras geométricas, esas construcciones. Si ves la obra de Mondrian, también las líneas, había unas prácticas que eran con tejiditos con líneas. Todos ellos estuvieron en el kindergarten. Entonces, hubo arte allí y ahí se construyó. Entonces, increíble. Claro, y ahí nunca hablamos de dónde viene el arte moderno, decimos que viene de los genios y tal, de esto, del otro, pero nunca pensamos que puede haber venido de una sala de aula, de un profesor, en kindergarten además, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo en los colegios? ¿Por qué no estamos pensando todas nuestras instituciones de una forma artística? ¿No? ¿Por qué no estamos pensando? Y ahí que es el punto, el artista como investigador. A mí me parece fantástica la idea de la Narda Alvarado, que es de pensar el artista como alguien que pueda trabajar en la Cancillería, que pueda trabajar en el Ministerio de Desarrollo, que pueda trabajar aquí, que pueda trabajar con ingenieros en una fábrica, porque el artista tiene esa capacidad de investigar y de pensar de otras formas. Entonces, no es solo para hacer arte. ¿Qué es lo que el arte puede hacer en la vida? Muchas cosas. Es muy potente el arte, pero lo estamos reduciendo a la actividad de unas ciertas personas que nadie las ve, que prácticamente están inclusive quedando relegadas de la sociedad, ¿no? Especialmente la nuestra. Hay un comentario que nos hace la Clau del Cami que dice: el Montessori, el Waldorf aplica metodologías creativas para el aprendizaje. Se refiere a algunas instituciones educativas acá en Bolivia que son Claro, la excepción, ¿no? claro. Son buenas Por ahí tenemos, excepciones. por ahí tenemos que comenzar, tenemos que pensar en cómo estamos construyendo nuestro territorio estético, cómo estamos construyéndolo ahorita, porque ya fue construido también, pero cómo lo estamos construyendo ahorita y cómo pensamos eso. Es importante, ¿no? Pensar como Guattari, eh, eh, cómo una clase puede operar como una obra de arte. O sea, cuando dice operar como una obra de arte, está diciendo cómo el arte funciona en la vida de las personas, ¿no? ¿Qué es el arte? No está queriendo reconocer el arte dentro de la sala de aula o de la sala de aula como obra de arte en la galería. No se está refiriendo a eso, sino cómo nuestras instituciones, y ahí da un ejemplo, el aula como obra de arte. Por eso yo trabajo en esa línea del aula como obra de arte, ¿no? O sea, no solo por Guattari, sino porque ya venía yo trabajando en colegios como profesora de arte y eso me parecía un campo creativo inmenso y potentísimo y me agarró un interés enorme en eso, ¿no? Justamente pensar eso. Y ahí me encontré con el libro de Guattari que hace esa pregunta, ¿cómo hacer que una aula opere como una obra de arte? Y se está refiriendo a cómo las instituciones pueden operar como obras de arte. Eso cambiaría las sociedades, ¿no? Tatiana, perdón, me mencionaste y me mandaste un texto sobre esta experiencia en los kinders de enseñanza Sí, que influyó a los artistas de la modernidad. ¿Cómo se llama el texto? es de Norman Brosterman, es Inventing Kindergarten, Inventando Mm, Kindergarten. Sí, Norman Perfecto. Brosterman es el que hace la investigación y es un punto para pensar justamente en cómo estamos, qué estamos haciendo con nuestras instituciones, qué papel tiene el arte en nuestra sociedad, en nuestras instituciones. Lo estamos relegando a una simple expresión del artista y o sea, cuernos importa lo que quiere un artista expresar. Es la sociedad. Tenemos que pensar en la sociedad, no en el artista. Entonces, el artista hace parte de la sociedad, obviamente, pero no se trata del artista, se trata de lo que el arte hace en la vida, no de los artistas. Y eso muchas veces ofende a los artistas, eso muchas veces, porque
se supone que tienen que ser el centro del mundo. Lo digo, hay un ego muy fuerte, pero es verdad, hay un ego muy fuerte y eso uno que es artista sabe, está rodeado de artistas, sabes que el ego es muy fuerte y que el artista quiere ser el centro del mundo. Y que es lo que él expresa es lo que todo el mundo tiene que prestar atención. ¿Y qué pasa con la empleada, la señora que limpia? Ella no tiene que expresarse, ella no tiene, ¿cuál es el espacio de esa persona para hacer arte? ¿Cómo puede operar una casa como una obra de arte? ¿Cómo puede operar una vida como una obra de arte? ¿Cómo podemos operar como obras de arte? ¿No? Entonces, eso es importante y ahí viene esta concepción de metodologías de investigación basadas en el arte, que está cambiando la forma de pensar y yo creo que también cambia la forma de cómo podemos formar artistas. ¿Qué estamos haciendo en las escuelas de arte? Y ese es un punto central en como yo soy formadora de profesores de arte, también me interesa la formación de artistas, obviamente, Tania, pero eso es un ya, punto muy, muy importante para preguntarse. Tatiana, Es bueno, eso, que con eso quiero terminar. perfecto. Sobre esto mismo tenemos una pregunta que te hacen. Sí, Está ahorita conectadísimo todo el equipo del Centro de la Cultura Plurinacional. Yo ando aquí ajá. como al frente, pero en realidad estamos toditos acá conectados para que esto suceda. Y hay una pregunta que me plantean. ¿Qué, digamos, sería, qué metodologías de investigación artística, qué visión de arte también de alguna manera tú encuentras que se puede priorizar, por ejemplo, desde un centro cultural que tiene algo interesante que no es ni museo, tampoco es institución educativa, está en un lugar intermedio interesante, experimental, ¿no? De alguna manera, un centro cultural más Ujú. dinámico. ¿Cómo piensas Sí, tú ese espacio? yo veo que es posible la investigación basada en el arte, estas metodologías, favorecen aquello que la ciencia muchas veces no favorece. Por ejemplo, eh, la imaginación es un punto básico, ¿no? Trabajar sobre aquello que no existe todavía. Entonces, lo imaginas, después lo construyes, después lo ves. El Ujú. artista siempre está trabajando sobre la imaginación, sobre aquello que no existe. Entonces, la Lo Maxine posible. Green, sí, sí, Maxine Green decía que el artista siempre camina hacia el horizonte y el horizonte siempre se está ampliando, entonces nunca acaba, pero él siempre está yendo hacia ese horizonte, hacia esa línea donde nadie va, donde todo acaba, donde nadie más sabe lo que es y siempre el artista siempre va a estar caminando sobre aquello que todavía no sabe, porque es el que se atreve a trabajar sobre la imaginación. Es también el que trae respuestas singulares, ¿no? El arte trae respuestas singulares. En la ciencia generalmente hace que todas las respuestas sean iguales, le interesa que las respuestas sean iguales, ¿no? Como la Generales. medicina y generales, como la medicina, si no, no funcionaría. Pero en el arte lo que interesa es la singularidad de un evento, porque para el arte lo que es no hay diferencia que no haga diferencia. Toda diferencia hace una diferencia en el mundo. Entonces, toda diferencia tiene un lugar en el mundo. Eso de la singularidad, la subjetividad también, ¿no? La cuestión de la subjetividad, toda construcción de conocimiento es una construcción de sujetos, de uno mismo, ¿no? Un sujeto que se construye a sí mismo, como un arquitecto que se va construyendo. La subjetividad no es fija, no hay una identidad fija, sino que nos vamos construyendo todo el tiempo, somos siempre diferentes. Entonces el arte trabaja sobre eso, sobre esa subjetivación, sobre esa construcción de los sujetos. El arte trabaja sobre la desobediencia, justamente, donde está la creatividad, es esa desobediencia, la disidencia, no solo de pensar diferente, sino de pensar de lugares diferentes, como ir a otro lugar realmente para pensar y hacer otras preguntas, hasta las preguntas son diferentes, ¿no? Eh, eh, y también trabajar sobre la corporificación de lo que experimentamos en el mundo, que tiene que ver con la estética, que es lo que vemos, lo que sentimos, lo que escuchamos, lo que nuestro cuerpo siente, ¿no? La ciencia se ocupa mucho
o sea, se centra mucho en el pensamiento separado del cuerpo, como si solo la cabeza pudiera dar una respuesta y no el cuerpo, ¿no? Cuando el cuerpo siente alguna cosa, no se le hace caso, porque es la cabeza la que tiene que responder solamente. Cuando el cuerpo también responde, el cuerpo también sabe muchas cosas, ¿no? Y así, el arte también trabaja sobre algo que no puede controlar, y eso es importantísimo. El no controlar, lo poético es el no controlable. La ciencia no, la ciencia tiene que controlar, porque si no, no consigue investigar. Entonces, cuando investigamos de esa manera, podemos llegar a otras cosas en que la ciencia no llega, justamente porque no se atreve, porque no va a trabajar sobre lo que no conoce, no va a abrir caminos que no son validados, en fin, no va a trabajar sobre la singularidad de las respuestas. Y es importante traer estas metodologías para contagiar a las universidades, contagiar a la ciencia de esta capacidad de sensibilidad, de lo sensible, ¿no? De la repartición de lo sensible, además. Trae una serie de cosas que la ciencia no tiene y que el arte puede complementar, inclusive pensando con Kamenetzer que el origen en realidad de la ciencia es el arte. Antes la ciencia se llamaba arte. Fue en el periodo barroco, en la modernidad, que se separan la ciencia del arte. Una cosa es una cosa y la otra cosa es otra cosa, cuando antes eran lo mismo. O sea, era el arte de la arquitectura, el arte de la medicina, el arte de la agronomía, el arte de hacer barcos, el arte en realidad eso es lo que es el arte, es el dominio de una técnica, el dominio de un conocimiento, sí. Pero lo poético no, lo poético es ir hacia aquello que no controlas, ¿no? A lo incontrolable. Entonces, yo creo que las metodologías basadas en arte traen esta posibilidad, ¿no? De construir mundos posibles que en el momento son imposibles, pero que podemos pensar en otros mundos porque somos máquinas artísticas, ¿no? Y qué momento privilegiado para practicar esa potencia del arte en este momento en el que parece reinventarse el mundo por sí mismo también, el mundo material, ¿no? Tenemos otra pregunta otra pregunta, Gary Mostajo Troche. Él es filósofo. Hola, Gary. Qué bueno que estés viéndonos. Hola. Él dice, el arte trae respuestas singulares ¿a qué? A las propias investigaciones que los artistas se hacen. Respuestas singulares. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo rápido. Es una artista, Adriana Bustos, es una artista argentina que sintió que es en Córdoba, si no me equivoco, sintió que había muchos pickups, autos pickups, muchas camionetas pickups, muy raro eso, y muchas mulas. Es un lugar de producción de mulas, en la colonia se produjeron mulas en Córdoba, y las mulas llevaban el oro a Europa, y las mulas hicieron, y allá investigando este fenómeno, así, ¿de dónde viene? Así que fue investigando y observó que estas mulas que transportaban el oro hacían un recorrido en el mapa, o sea, había un trecho, o sea, había un camino, ¿no? Habían, ¿cómo se dice? Estructuras por donde, de dibujos, de dónde eran los caminos por donde iban estas mulas. Y cuando ella descubre que lo que pasa es que está habiendo mucho tráfico de cocaína en Córdoba, por eso las camionetas y todo eso, y va investigando y va a ver que en la cárcel de mujeres de Córdoba está llena de mujeres llamadas mulas. Y cuando va a observar el trayecto de estas mujeres para llevar la cocaína, para el tráfico de cocaína, se encuentra con que el mismo camino que llevaban las mulas, que llevaban el oro, que explotaban el oro y la plata, a Europa, es el mismo camino que las mujeres llevan como mulas, dentro de ellas, la cocaína.
Entonces, ahí superpone los dos recorridos y trae una respuesta singular a un fenómeno que todos conocemos, pero que ella lo hace tan evidente, de manera estética lo hace evidente, hace los mapas, hace las figuras, hace pinturas con las mujeres presas en las cárceles, en la cárcel en Córdoba. En fin, te trae toda una investigación, te trae toda una historia que es una mirada singular la de ella y trae una respuesta singular en ese sentido. Es una observación que no hacemos, pero que está allí, está todo el tiempo ahí. La ciencia no lo hace, la ciencia lo va a hacer de otra manera. Habría que decir que responde a preguntas singulares ya. Preguntas singulares y también puntos de perspectiva singulares, ¿no? Porque cada uno ve el mundo también de una forma singular. Por eso es que el punto sería que toda diferencia hace una diferencia. Toda diferencia, porque lo que yo veo es diferente de lo que tú ves, de lo que ve el otro. Entonces, todos nosotros podríamos investigar el mismo asunto de una forma diferente. Hay con una un pregunta resultado diferente. perfecto, Tatiana. Hay una pregunta que hace nuestra directora, Paola Claros, en referencia a las obras de Banksy, Sí, Banksy. Banksy el grafitero, ¿no? Ajá. Pregunta por qué sería necesario salir del cubo blanco. Y se refiere a una obra de Banksy en la que fue llevada al museo Uh-huh. para poder tener un público mayor. Sí. Sí, ¿Qué reflexión te de eso? a mí también me molesta muchas veces que lleven, pero es que yo creo que hay que aceptar que hay dos, tres, cuatro, 10 espacios, ¿no? Del arte y que hay un sistema del arte que tiene su valor, pero la potencia de de aquellas manifestaciones que no están dentro del sistema tienen su potencia justamente porque están fuera del sistema, como los grafitis, ¿no? Los grafitis son potentes porque son la presencia de personas que son invisibilizadas y son formas de visibilizarse, ¿no? De hacerse visibles, el derecho de ver y ser visto, ¿no? O la contravisualidad, como le llama Nicolás Mirzoeff. Y es importante eso. Yo creo que desgasta cuando se lleva a un museo. Pero también yo creo que es válido igual, o sea, no me molesta, pero al final de cuentas entiendes que los artistas también necesitan vender y necesitan vivir. No lo considero ningún pecado el vender así arte. No me parece ningún problema vender arte. El problema es cuando el estatus del artista, porque eso es una cosa bien chistosa, porque si tú ves, los artistas pueden ser pobres, pero tienen estatus de artistas y ese estatus como algo diferente de la sociedad es el que es complicado porque los artistas pueden vender sus obras, pero nunca cortan el cordón umbilical, como decía Greenberg, el cordón umbilical con las élites, ¿no? El cordón umbilical, hay que cortar el cordón umbilical con las élites, es el estatus en el que hay que cortarlo, ¿no? Y yo creo que es el estatus el que no es ningún problema vender, el problema, siempre es el problema no ser reconocido por el sistema. Ese es un problema. Y yo creo que eso debería dejar de ser un problema para nosotros, especialmente para nosotros. Sí, no, Entonces, fantástico. Es fantástico todo lo que estás diciendo. Estamos teniendo varias preguntas, bastante interés del público. Sería bueno que no dejemos de citar acá a Tomás Saraceno como una buena, sí, al argentino Saraceno como una manera de ejemplificar un poco una desterritorialización, por ejemplo, en sus esculturas flotantes que viajan entre países, o en la foto que veíamos antes de empezar esta, que es el Museo Aerosolar, ¿no? Que sí, está flotando en el aire, en el o la aire. biosfera flotante sobre las Islas Malvinas, ¿no? Ajá. Llevándote al imaginario entre Argentina e Inglaterra y su conflicto bélico. ¿Qué podrías decir tú Sí, sobre Saraceno? y ahí ves que justamente son construcciones hechas a partir de una metodología, de una forma de operar del arte. La ciencia no haría eso, porque no inventaría eso para hacer
para, digamos, intentaría inventar para hacer una venta general y hacer ricos a los empresarios. Y esa sería ¿no? De cómo vamos a construir en el aire, pero ahí ven, no vale la pena porque no podríamos construir en el aire. El artista no tiene esos límites, ¿no? Es más, él va detrás de los límites, ¿no? Pero el mismo romper los límites, cuando Saraceno está rompiendo los límites, otros artistas, como la Orlán o como, no sé, este que se cuelga, ahorita no me acuerdo el nombre, que piensa el cuerpo, por ejemplo, que deberíamos ampliar tecnológicamente nuestro cuerpo, digamos, ponernos otro brazo más, o ¿no? Ruedas en las partes de abajo, en fin. Pensar, claro, atrevernos a pensar en estos, de ir más allá de lo que sería racional o de lo que sería instituido o posible o racional, ir hacia lo imposible, ir y realmente encontrarse con lo imposible, como Saraceno, ¿cómo se llama? El de las nubes, ¿no? Hay un artista también que hace nubes. Ahorita no me acuerdo los nombres. Ya no me acuerdo ¿Cuál los es este? nombres. ¿Cuál es este? No, no lo tengo en el radar. Este es, ahorita te digo, A ver, sí, está bueno que nos son cites. nubes que smiled, burned out, smiled, que hace nubes, después, en Smile fin, como sonrisa. Smile como sonrisa sí, en inglés. como sonrisa, solo con la D de dado antes de la E. Ah, Smile. ya. Eh, Sterlac. Sterlac es el que se cuelga, ¿no? Sterlac es el que se ha puesto una oreja en el brazo, ¿no? ¿Cómo se dice? Cuando te haces cuando se infiere piel, cuando haces una transfusiones, ¿no? Como transfusión. Se Oh, pone trasplante. Trasplante. un trasplante de oreja en el brazo. En fin, atreverse a ir, eso no, la ciencia no lo hace, porque la ciencia no actúa en ese campo. Entonces, ¿qué es lo que el arte hace a la vida? El arte transforma la vida, ¿no? Las experiencias estéticas transforman la vida de las personas. Y eso es lo importante. ¿Y cómo podemos transformar nuestra sociedad? Innegablemente con el trabajo de los artistas, ¿no? Los artistas tienen un papel importantísimo en esa transposición de los límites, en esa desobediencia, en esa ir hacia al borde del horizonte y seguir andando y seguir andando. Y construir con estas máquinas desterritorializadoras, construir nuevos territorios de existencia donde podamos vivir, ¿no? Porque estamos en momentos en que la vida se está complicando, o sea, es difícil vivir para todos, ¿no? Pero especialmente para algunos, ¿no? Para algunos es excesivamente difícil la vida en varios lugares del mundo. ¿Cómo cambiar eso? Entonces yo creo que los artistas pueden pensar en esos cambios y deberían ser contratados para pensar en cualquier campo, sea en la ingeniería, en la ciencia, en la academia, en todas partes el artista, no solo para hacer exposiciones, para hacer obras de arte, también las puede hacer, obviamente, no hay nada en contra de eso, pero su papel es mucho más grande que ese, ¿no? Es muy limitado, inclusive lo veo el papel de expositores, limitado, está bien, pero es limitado, se infiere dentro de un sistema, dentro de una economía, etcétera, pero no, es muy poca su posibilidad de cambiar el mundo. Ya ha cambiado en las galerías, pero en el siglo XIX, en el siglo XX, comienzo del siglo XX, la galería tuvo un papel importante ahí porque estaba destruyendo la academia, ¿no? Que era donde se hacían las exposiciones, Claro. ¿no? Ajá. Validadas por el rey o por el sistema, ¿no? Y ahí las galerías vienen a ser aberturas, ¿no? Esos talleres también donde se formaban los artistas, es como una renuncia. Entonces hay una transformación, pero ahora también estamos en otro tiempo, ¿no? Entonces también tenemos que repensar nuestros papeles como artistas, pensar
en nuevas posibilidades, pensar en esos lugares imposibles, pensar en las preguntas equivocadas, aparte, rotundamente equivocadas, dice Rancière. La creatividad solo surge de preguntas rotundamente equivocadas. Porque solo bueno. desde esos lugares puedes pensar diferente, ¿no? Genial. Entonces es Tatiana, un creo papel que importantísimo como está pensador. bárbaro, ¿sabes? Yo creo que esto ha sido una visita a un otro lugar desde donde hablar Sí, que hemos podido tener gracias a vos, a ti. yo Lo vamos a ir, sí, sí, lo vamos a ir cerrando, pero te doy la palabra para que lo vayamos cerrando y se quede con ganas un poco la gente, así cumplimos con el objetivo. qué bien, qué bien. Estoy muy feliz. Quiero siempre estar hablando con Bolivia. A mí me interesa, ¿sabes? Yo estoy en contacto también con varias personas, amigas del campo del arte, la familia y todo, pero siempre es muy reconfortante poder estar en contacto constante con los bolivianos, pensando con los bolivianos, porque es también, yo soy de ahí. Ese es mi Claro. lugar. Entonces, a mí me hace feliz. Y espero poder tener otras oportunidades de poder conversar también con las personas cuando quieran. Yo estoy feliz, disponible. Bárbaro, Tatiana, te tenemos siempre en presente para que volvamos a renovar esta conversación infinita. Perfecto. Un abrazo até lá, até Brasil. Obrigada. Un abrazo a todos y cuídense, extrañando Bolivia y cuídense todos bien, cuiden al país. Vamos a salir de esto. Un grande abrazo. Gracias, Jorge, por toda esta organización y felicidades además por estos Un eventos. abrazo. Hasta pronto, Un Tatiana. abrazo. Gracias. Chao. Chao, Chao a chao. todos. Chao, chao. Cerramos transmisión.